Hola a todos, nosotros somos Los Duales. y hoy tenemos un invitado especial que es el Germán Cías, el psicólogo del DC de la Duale-Schule, quien nos va a compartir una valiosa información sobre las primeras entrevistas y la ansiedad que abarca eso para nosotros los estudiantes duales. ¿Nos puede compartir un poco sobre usted? Sí, por supuesto. En primer lugar, les agradezco por la invitación. Me parece que es un tema muy interesante en el cual quienes se vean beneficiados de este video van a poder tener pautas que les ayuden a tener más claro cómo llevar una buena entrevista en el siguiente periodo escolar. De mi parte, yo podría decirles que, bueno, usted ya lo ha indicado, soy psicólogo del Departamento de Consejería Estudiantil. Me encargo básicamente de la prevención, la detección y el abordaje de casos, seguimiento y acompañamiento. Pero al mismo tiempo me encargo de hacer entrevistas en distintas áreas, por lo que me parece que poder aportar con lo que ustedes están presentando, espero pueda ser así. Muchas gracias. Bueno, entonces empecemos con las preguntas. Listo. La primera pregunta que tenemos es ¿cómo manejar las emociones tras una entrevista fallida? Es decir, que el aprendiz no logró entrar a la empresa donde lo entrevistaron previamente. Bien, para poder responder eso es necesario que el aprendiz esté consciente en que falló. Es decir, para poder ir a una entrevista seguro de tal vez el objetivo que se quiere lograr, hay que tener en cuenta varios puntos. Entre esas cosas, cómo nos vamos a presentar, es decir, nuestra imagen física, pero también cuál va a ser nuestra actitud durante la entrevista. Si es que el entrevistador identifica algo que tal vez no va de acorde a lo que están buscando, no siempre tiene que ver con el conocimiento que tenemos sobre lo que estamos aspirando en esa entrevista. Muchas veces tiene que ver con la actitud, el carisma, la personalidad. Entonces habría que evaluar si es que es algo que tiene que ver con conocimiento, donde se ha fallado, o es algo que tiene que ver con la interacción social con el entrevistador. Ahí es donde tenemos que entender en qué fallamos. Por lo general las empresas nos llaman, no dicen si fallamos, no, simplemente hay que. Ese fue mi caso. Y bueno, es más que nada saber cómo reaccionar a eso, si ya sabes que la van a llamar a la empresa, pues qué tienen que hacer o qué cosas no deben pensar para que no nos afectemos emocionalmente ya en la entrevista. Ok, sí. Bueno, yo creo que para responder eso sería importante tener en cuenta, uno, lo que le comenté hace un momento, entender dónde estuvo nuestra falla, si es a nivel de conocimientos o si es a nivel de nuestra manera de relacionarnos con el otro, y donde ahí también puedan encontrar alguna falla. Pero también es importante entender de que darnos cuenta de eso implica mucho con conocernos a nosotros. Entonces, para poder responder, ¿cómo podemos sobrellevar una situación en la cual estamos en la incertidumbre, no sabemos si nos van a llamar, no sabemos si nos van a elegir? Entendamos primero, digamos, cuáles son nuestras expectativas al momento de llegar a esa entrevista, qué queremos lograr, y para entender qué queremos lograr, también debemos entender qué estamos dispuestos a mostrar. Es decir, cuáles son nuestras fortalezas al momento de conversar con una persona, cómo es nuestro lenguaje no verbal durante la entrevista, porque muchas veces decimos con nuestra postura, decimos con nuestro cuerpo, no tanto con las palabras, y eso puede decirle al entrevistador muchas veces tal vez algo que nosotros no nos estamos dando cuenta, que estamos nerviosos, que no estamos seguros, que nos sentimos con poca confianza para responder o que tenemos dudas. Entonces, entender cómo somos es fundamental para poder
digamos, saber manejarnos y saber llevarnos durante una entrevista. Porque al saber cómo somos, entendemos cuáles son nuestras fortalezas para el trabajo al que estoy aspirando, cuáles son nuestras debilidades y cómo puedo mejorarlas a lo largo del tiempo, ¿verdad? Al entender esto, se genera automáticamente la seguridad de que puedo mostrar todas mis fortalezas, pero al mismo tiempo dar a entender de que estoy dispuesto a seguir creciendo con mis debilidades. Entonces, pienso yo que las 4 preguntas que ustedes están planteando, cómo sobrellevar una situación, de qué manera nuestros padres pueden entender que no nos han llamado todavía o qué podemos hacer mientras tanto hasta que nos llamen en una entrevista, creo yo que tiene que ver con un trabajo individual, con que entendamos por qué estamos haciendo esto en un primer lugar. Es decir, si yo me estoy formando para llegar a una empresa, para aprender experiencias que más adelante me van a servir en lo laboral, es en eso en lo que tengo que estar enfocado. Digamos, la pregunta que hacen sobre cómo debemos manejarnos en una empresa que está rodeada de adultos. Bueno, ¿cuál es nuestro rol ahí? ¿Para qué estamos ahí en primer lugar? Para aprender. Entonces nuestra relación con el adulto tiene que ver con eso, con un aprendizaje, con que nos muestren, nos enseñen, con que preguntemos con curiosidad, con que tengamos interés en conocer más. Eso dice también de usted, de en qué se está enfocando al momento de hacer sus pasantías o su trabajo. Entonces pienso yo que para responder cómo nuestros padres nos pueden apoyar, cómo puedo hacer tiempo, digamos, qué puedo hacer mientras tanto hasta que me llamen, cómo puedo asumir de que no me hayan llamado y cómo manejo esas emociones para que no me afecten. Todo eso conlleva un conocerse a sí mismo, porque si no entendemos nuestras reacciones ante las cosas que nos suceden, estamos básicamente manejando nuestra vida con algo que nos tapa los ojos. Actuamos inconscientemente, actuamos por piloto automático, hacemos las cosas porque sí. Y estas entrevistas son muy buenas precisamente para eso, porque nos ponen a prueba ante los demás, nos permiten sacar tal vez esas fortalezas, esas habilidades que tal vez en otras áreas, en otros contextos no nos sacan, pero que en esta ocasión sí es necesario saber, porque nos lo demandan en el lugar donde voy a trabajar, porque queremos dejar una buena impresión con el entrevistador, porque queremos mostrar de lo que somos capaces en una entrevista. Pero en definitiva, pienso yo que algo que marca a una persona que realiza una buena entrevista de una persona que le falta habilidades para alcanzar eso, es lo que les comenté al inicio. No es lo mismo aprenderse de memoria un libreto para la entrevista, que es algo que muchas personas hacen. Nos aprendemos todo lo que creemos que nos van a preguntar y nos lo aprendemos de memoria. Pero como les dije inicialmente, no se trata solo del conocimiento que yo tenga respecto a lo que voy a hacer, se trata de la actitud. Y hay una frase que me gusta mucho que dice: el conocimiento suma, pero la actitud multiplica. ¿Bien? Muchas gracias, Ger. Yo no me pregunto. ¿De qué de manera global. Las combinó todas. Y sí es verdad, porque por ejemplo muchas veces pensamos de que bueno, llegaré a una empresa y es por algo de pronto por conocimiento, pero la realidad es que es también cómo te relacionas con la primera persona con la que te entrevistas y considero de que lo que nos sucede a nosotros como aprendices en primera instancia, porque bueno, y ahorita nosotros ya tenemos como que la experiencia, ya hemos estado en esto, pero nuestros compañeros que pronto nos están viendo ya, ellos todavía no tienen esta experiencia todavía, entonces es como que
y lo digo por experiencia propia, por primera vez es como que los nervios de que te van a preguntar. Entonces es muy importante lo que comentaba usted, el hecho de conocernos y también de que nuestros padres en un punto nos conozcan y que sepan que somos capaces de, por decirlo así, alcanzar el objetivo, que en este caso sería aprender. Incluso yo le diría que durante esta experiencia que ustedes han tenido, se han reconocido, porque han aprendido cosas que antes de ni siquiera se imaginaban que las iban a poder hacer. He escuchado a muchos aprendices que ya atravesaron la formación dual que me indicaron la primera vez que tuve que hablar por teléfono con un cliente, ni siquiera sabía qué decir, me ponía nervioso, pero ahora ya sé hablar más con la gente, ya me sé comunicar mejor. Entonces, todos estos desafíos que se nos presentan nos ayudan a crecer, pero también nos ayudan a conocernos, a entender, ¿esto ha sido algo que yo hacía naturalmente bien? ¿O es algo que me ha estado tocando aprender en el día a día, pero que de todas formas lo logré, lo aprendí? Soy diferente ahora. Entonces, desde ese punto de vista, sí, no se niega que los conocimientos sean importantes, pero entendamos, muchas veces sucede que para un entrevistador resulta más fácil tomar una decisión cuando una persona, además de mostrar lo que sabe, es carismática, le cae bien al resto. Si me explico, tiene que ver algo con la actitud. Entonces, apliquemos esa frase, que es muy buena. El conocimiento suma, la actitud multiplica. Bueno, con todo esto que nos ha estado diciendo y recopilando, llegué, mentalmente a una conclusión y quisiera compartírsela con usted. Entonces, en resumen, lo que tendríamos que hacer cuando hay una entrevista fallida, cuando no nos llama nadie, es no decaernos, claro, sí preguntarnos qué hicimos mal, averiguar en qué es lo que estamos fallando. Y bueno, para responder también a la otra pregunta de qué hacemos con nuestro tiempo libre, podríamos tomar ese tiempo para poder mejorar en lo que fallamos la entrevista pasada. Por una parte. Por otra parte, existen ejercicios de juego de roles donde entre ustedes mismos pueden practicarlo. Es decir, las habilidades entre entrevistador y entrevistado lo estamos haciendo en este momento. Podemos ponerlo en práctica a través de este tipo de ejercicios con los compañeros que vendrán en el futuro, entender de que existen dinámicas, actividades que nos ayudan a estar más listos para ese momento y que no nos toque enfrentarnos como si fuera la primera vez, que ahí es cuando más errores cometemos, porque ahí es donde nos sentimos nerviosos, como todo lo nuevo, ¿no? Toda experiencia nueva genera cierto nerviosismo de cómo será. Y si es una entrevista donde nos van a evaluar, donde dependiendo de esa evaluación nos van a seleccionar o no, es completamente natural que uno se sienta nervioso. Yo creo que ocultar los nervios no es la clave, sino practicarlo para poder entender de que, a pesar de que los nervios estén presentes, la práctica nos puede llevar a tener un mejor desempeño en la entrevista. ¿Sí? Bueno, agregando mi opinión a todo lo que comenta Ger, siento que el tema de conocerse a uno mismo es el tema más importante, especialmente durante el proceso de selección, ese tiempo en el que estamos sin hacer nada, o ya después de una entrevista que fue fallida. Por ejemplo, en mi caso, yo estaba súper ilusionado, la verdad, con mi primera entrevista. Me preparé más de lo que más pude, repasé todos los conceptos y los talleres que nos habían dado, y ya después de unas 2 semanas ya me di cuenta de que no me iban a llamar. Y yo entré un poco me puse un poco decaído, porque en mi mente yo había hecho todo bien. Yo había investigado sobre la empresa, había ido bien vestido, temprano, todo eso que me habían dicho, pero no sabía qué hice mal. Y siento que en parte de ese tiempo libre lo dediqué para mí, para darme un tiempo a mí, para ver las cosas en las que soy bueno, mis fortalezas, reconocer mis debilidades
y verlas como una oportunidad de mejora. Y ya ahora con estas habilidades ya puedo, como así decirlas, convertirlas en unas fortalezas para ya aplicarlas en una entrevista a futuro y ya estar mucho más seguro de mí mismo y poder hacerlo bien. Sí, yo creo que lo que usted está diciendo es un camino para llegar a ese objetivo, ¿no? Pero al fin del día lo importante también es eso que usted menciona, esa seguridad que uno tiene no surge de la nada, surge de nuestras experiencias, surge de la repetición, de aprender algo. Es como la primera vez que hacen algo no es igual a cuando lo hacen después de 100 veces. Se sienten seguros a la número 100, a la primera uno no sabe bien cómo va a ser. Entonces es igual. Tal vez esta primera entrevista, si no se generó la expectativa deseada, como usted dice, es una oportunidad de mejora. Y si es que no se lo había pensado antes, se lo puede empezar a hacer. Este tipo de ejercicios que les permite entrar en contacto con el rol que tienen que asumir en el momento que hagan la entrevista. Y mucho mejor aún si son con compañeros o amigos suyos o familiares suyos, porque ellos pueden decirnos lo que nosotros no podemos ver de nosotros mismos cuando nos están entrevistando. Entonces, de una u otra manera, tenemos esa retroalimentación que tal vez en una entrevista ya real no nos la van a dar, y esa incertidumbre de no saber cómo nos fue muchas veces genera esa decepción, ¿no? De que no me escogieron, de que las cosas no salieron como yo quería. Pero bueno, al fin del día es una experiencia más que nos ayuda a crecer. ¿Considera usted que de pronto durante este tiempo libre, que podemos decirlo, llamarlo entre comillas, un tiempo libre, y además de aprender a conocernos, realizar de pronto actividades o hobbies que anteriormente hacíamos, usted lo recomienda a los estudiantes o a los aprendices que aún están en ese proceso de selección? Sí lo recomiendo, pero tal vez más importante, creo yo, sería entender el terreno en el que estoy entrando. Es decir, si es que yo estoy a la espera de que me llamen para saber si es que voy a ser seleccionado o no, estoy en una postura tal vez un tanto pasiva frente a la situación. Se entiende de que no tenemos control de todas las cosas y muy probablemente no tengamos control de la decisión que vayan a tomar al momento de una entrevista, pero el hecho de que nosotros investiguemos las empresas donde vamos a estar, como usted lo hizo, el hecho de que investiguemos las distintas áreas en las que voy a rotar, cuáles son mis habilidades en relación a esas áreas, si es que me va a tocar entrar al área de contabilidad, cómo soy yo con los números, cuando me toque ahí, cómo voy a responder, si me llegaran a preguntar esto en la entrevista, qué es lo que voy a decir. Entonces, si usted se da cuenta, todo esto está relacionado a cómo yo afronto una situación en base a lo que conozco y en base a la actitud que tomo frente a eso que se me está presentando. Entonces, sí, es importante que tengamos tiempo para nosotros mismos, para poder vincularnos con eso que nos gusta, con eso que nos permite despejar nuestra mente, pero eso no es todo. Es necesario también que investiguemos, que nos adentremos en el proceso, a pesar de que no hayamos sido seleccionados aún. Conversar con compañeros de cursos que ya atravesaron esa experiencia, conversar con compañeros que están iniciando la experiencia, saber qué se les hizo fácil, qué se les hizo difícil, entender que a lo mejor eso me puede tocar a mí más adelante, porque estar continuamente en contacto con ese tipo de información le hacen sentir esa seguridad que tal vez en una primera entrevista, sin un entrenamiento o una preparación previa, uno no la tiene, ¿no? Uno entra tal vez viendo, ok, voy a ver qué pasa, pero en este tiempo libre sí podemos aprovechar el tiempo con todo este tipo de actividades. Se podría decir que entonces debería haber como un tipo de balance entre hacer tus hobbies, darte tu tiempo, estar tranquilo en esa parte, pero por otra parte tampoco dejar a un lado la cuestión de el mejorar para poder dar tu siguiente entrevista y poder relacionarte mejor la próxima vez y todo esto que abarca el
asistir a estas prácticas. Se podría decir que es un balance. Sí, podemos decir de que en el mejor de los casos, el balance que encontremos nos va a permitir mayor bienestar en nuestra vida. Pero en la realidad, encontrar ese balance no es tan sencillo por todas las demandas que se nos presentan en nuestra vida cotidiana, en la escuela, en nuestra familia, en nuestras interacciones sociales con nuestros amigos y amigas, y ahora en nuestra relación laboral con nuestros nuevos compañeros, con el entorno en el que yo me encuentre. Y encontrar ese balance es desafiante, es posible, pero requiere de que nos organicemos, requiere de que entendamos el propósito para el cual lo estamos haciendo. Si somos conscientes de las acciones que tomamos, pasos cada vez que lo hacemos, es más fácil acoplarse, es más fácil integrarse, es más fácil, digamos, desempeñarse en lo que estoy haciendo. Y lo mismo ocurre en la entrevista. Si yo entiendo para qué estoy yendo a la entrevista, va a ser mucho más fácil llevarla a solamente pensar, ojalá que me vaya bien, me voy a preparar, voy a estudiar todo lo que necesito estudiar y esperemos de que todo salga como yo quisiera. Se dan cuenta de que el enfoque cambia cuando dejamos las cosas al azar a cuando tomamos control de la situación en parte, ¿no? Entonces sí, podría decírselo que sí es necesario tener balance de las cosas, pero también es importante entender de que no tengo control sobre todo y van a haber cosas que salen de mi control y voy a tener que afrontarlas de la mejor manera posible. Ok, quisiera aportar algo más, ya estando dentro del ámbito laboral. Se nos ha dicho también esto, que nosotros no vamos a simplemente ayudar ya a las empresas, sino que vamos a aprender. Me ha tocado experimentar casos en los que siento que las cosas que hago están mal, o que a pesar de que ya he repetido esto 10, 100 veces, aún siento que fallo en algo. Pero siento que debemos cambiar ese enfoque a que somos estudiantes de secundaria y que debemos aprender a hacer esto, porque recién estamos empezando. Siento que ponernos mucha presión incluso puede ser más dañino, porque nos puede poner un poco más tensos, casos en los que tenemos que estar súper concentrados, porque si hacemos algo mal puede fallar el proceso de lo que estamos haciendo. Yo considero que tenemos que cambiar esa mentalidad de que si hago algo mal en la empresa, pues de que no puedo y de que eso no es para mí, sino que somos estudiantes y que vamos a aprender precisamente. El propósito de todo esto es que vamos a aprender. Eso considero yo. Sí, y me parece que es el enfoque más adecuado, porque lamentablemente tenemos la mala costumbre de pensar que fallar está mal, de que equivocarse o cometer un error no debe suceder, cuando es parte normal de un aprendizaje, cuando es parte normal de ir interiorizando conceptos, conocimientos, de ir entendiendo lo que está ocurriendo. Si nosotros aspiramos de que las cosas nos salgan perfectas a la primera, obviamente nos vamos a decepcionar, porque tenemos una expectativa tan alta y si no lo logramos, ahí aparecen estos sentimientos. Entonces, yo creo que tiene que ver con la manera como nos relacionamos con nuestros errores, cómo nos relacionamos con esas veces que fallamos. Cuando fallamos, ¿realmente estamos fracasando o estamos aprendiendo? Bueno, una transmisión. Bueno, me pareció muy bien las dos frases que se queden en el video, por favor. La de que la buena actitud multiplica, me parece algo muy útil que todo estudiante dual debe escuchar, y también esta que acaba de decir, de si estamos fracasando o aprendiendo. Creo que ya es cultural o ya es algo global, que todos pensamos que el equivocarnos está mal, que se tiene que hasta castigar y no puedes equivocarte, todo tiene que salirte bien.
Y no es así, uno aprende de sus errores. Claro que dicen, ok, si puedes aprender de los errores de los demás está bien, pero no es la regla. Tienes derecho a equivocarte. Y eso es importante saber, como usted dijo. Entonces, aprecio mucho este pedazo de información. Esperemos que la información compartida les haya sido de mucha ayuda, haya calmado algunas dudas. Aquí que estamos con el Ger Macías. Y bueno, aquí también para decirles que cualquier otra duda que no se haya calmado aquí y necesiten consultarle a alguien, el Ger Macías está a su servicio, está aquí para ayudarnos. Entonces no tengan miedo en preguntarle. Lo pueden encontrar en el directorio del correo. Va a aparecer ahí en pantalla el correo del Ger para que puedan contactarlo en el caso de que surjan más dudas sobre este tema y que bueno, si no lo surge ahorita, lo va a surgir en algún momento en su formación y que tengan esta oportunidad de acercarse al Ger Macías. Entonces, con esto cerramos. Espero que les haya gustado, que denle like, no se olviden de suscribirse, por favor. Y muchas gracias, Ger Macías, por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación. Es que de verdad hubiera deseado que más personas hubieran estado aquí para escucharlo. Esperemos que haya otra oportunidad. Bueno, muchas gracias. De aquí nos despedimos.